o 5 veces, porque son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Fuera de ahí, que usted puede decir, bueno, vamos a hablar de Pilato, pero no podemos hablar de Pilato desde el punto de vista cristiano, porque ellos fueron los que inventaron el mito. Y con razón ellos van a hablar de Pilato. O sea, vamos a sacar de la ecuación a los cristianos o a los fieles, y vamos a ver qué dicen los otros acerca de este señor Pilato. ¿Te parece bien? La próxima. Otra más. Ok. Aquí encontramos que sabemos por la historia, por lo que algunos historiadores dicen, que Pilato fue el quinto prefecto. Miren esa palabra, prefecto, no habla de gobernador, no habla de autoridad civil, habla de prefecto. El quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Se sabe que fue entre los años 26 y 36 de nuestra era. Dice que es históricamente conocido por ordenar la crucifixión de Jesús de Nazaret. Eso es lo más grande que hizo Pilato. Por eso es conocido, como les dije, archiconocido en prácticamente todo el mundo. ¿Qué más podemos decir acerca de Pilato? Nombrado prefecto de Judea por el emperador Tiberio. ¿Por qué por Tiberio? Porque Tiberio está entre el año 16 y el año 36. Entonces, si Pilato fue gobernador o prefecto de Judea en los años de Tiberio, ¿quién otro lo podía nombrar? Solamente Tiberio. Y eso es lo que dice acá. Probablemente gracias a la influencia, dice probablemente porque no hay nada escrito, probablemente gracias a la influencia de Sejano, amigo personal, según se cuenta, de Tiberio César. Residía habitualmente en Cesarea Marítima y utilizaba a Jerusalén como base de operaciones durante las fiestas. Según lo que vemos en los historiadores que vamos a mencionar más adelante, su mandato estuvo marcado por tensiones con los judíos debido al irrespeto a sus costumbres judías y religiosas, como la introducción de imágenes en la ciudad de Jerusalén. Fue destituido y murió probablemente en el mismo año, en el año 36, tras una masacre de samaritanos en el monte Gerizim. Lo destituyó, como vamos a ver también más adelante, el gobernador de la provincia de Siria, que era lo más grande que había en ese momento por ahí. Y vamos a ver qué fue lo que pasó para que quitaran al tal Pilato de en medio. Dice Filón de Alejandría, consígueme la de Filón de Alejandría, que cuando, no sé si recuerdan, una imagen que yo puse acá de cómo llevaron a Jesús de un lado a otro. ¿Recuerdan? La imagen de Jerusalén. ¿La recuerdan, verdad? Sería bueno que la buscaras en el anterior para que la pusiéramos por ahí, porque voy a hablar un poquito acerca de ese mapa en el que se ve dónde quedaba el templo y todas esas cuestiones, y es interesantísimo. Cuando Pilato llega como prefecto de Judea, el deber inicial de Pilatos es ir a Judea.
a Jerusalén, que es la capital de Judea, que es donde se concentra la mayor cantidad de personas, que es donde están los ritos, que es donde están los religiosos, que son realmente las personas más revoltosas de los judíos. Entonces, él entra a Jerusalén, a la ciudad vieja, a la ciudad amurallada de Jerusalén, y entra con los escudos de Tiberio César. Los escudos es la cara de Tiberio, un escudo, un estandarte con la cara de Tiberio César. Entonces, la fortaleza Antonia, que es donde están los guardias romanos, y por eso quería que buscaras el mapa, está justamente al lado del templo de Jerusalén. O sea, está, vamos a decir que puerta con el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén está aquí y la fortaleza Antonia es un lugar pequeño que está acá, al norte del templo, del cuadrado que es el templo, un paralelepípedo que es el templo. Cuando él llega, él instala, mírenlo ahí, qué bien, qué bien. Miren acá, este es el templo, esa plazoleta grandota, y ahí adelante se ve, ¿lo ve? La fortaleza Antonia, allá arriba, ¿lo ve? Él entra como que va a gobernar en la ciudad, y entra con sus caballos, que no eran bien vistos en Jerusalén, porque esa es la ciudad del gran rey, y entra con sus estandartes, y despliega todos sus estandartes, lo que le causó a los judíos una gran impresión, porque los judíos no permiten o no permitían que entraran imágenes a la ciudad, y él llega lleno de imágenes. Bueno, pues Pilato, como él cree que él es el pato macho, él dice, yo entré con esto y ahí se quedan. Los más fieros de los religiosos judíos enfrentan a Pilato para que él quite eso, porque es una verdadera falta de respeto a su religión. Y los romanos siempre fueron muy respetuosos de la religión, ellos no se metían con eso. Pues Pilato se empantalonó y dijo que él no iba a quitar esas cuestiones de ahí. Los más rabiosos, los judíos, le dan el frente a Pilato, y Pilato con los soldados romanos los mató. Mató como a 25 de los sacerdotes judíos y otras personas. Cuando Pilato se da cuenta de que esa gente son como locas, que se atreven a matarse, él entonces recoge sus estandartes y los saca de la ciudad. Pero se va a vivir a Cesarea Marítima, que está como a 40 kilómetros al norte. Digamos que está como a un poquito más para allá de Villa Altagracia, si lo viéramos en este lugar. Mientras que Jerusalén es todo montañoso, es un sitio de montaña, y hay caminos muy tortuosos para bajar. En Cesarea él está al lado del mar y puede coger un barco fácilmente e irse para Roma o irse para Creta, que ya ahí estaba prácticamente fuera de peligro. O sea que el centro de operaciones de nuestro directo amigo Poncio Pilato fue, a partir de ese momento, fue Cesarea Marítima. Regrésame a la anterior. Ok. Pilato quiere imponerse. Nosotros leemos por Filón de Alejandría. Este Filón de Alejandría es un superbo historiador. Es judío, es antirromano, o sea que podemos creer todo lo que diga Filón de Alejandría. Pero entonces tiene dos problemas. Filón no fue jamás en su vida a Jerusalén. En todos los registros se sabe Filón de Alejandría. Alejandría es ahí al norte de Egipto. Se sabe que Filón nunca fue
a Jerusalén. Filón escribe unos 50 o 60 años después del suceso. Y Filón tampoco era de Jerusalén, por lo cual muchos historiadores que son escépticos dicen, a Filón no se le puede creer. Porque seguramente Filón, como es antirromano, está poniendo un poco de basura sobre la figura de los romanos. Entonces vamos a desechar ese testimonio, que es como se le llama, cada vez que un historiador hace una cosa como esa, vamos a desechar ese historiador que es Filón de Alejandría. Pero ¿qué dice Filón de Alejandría respecto a la persona de Poncio Pilato? Bueno, dice que era inflexible. Ustedes se dieron cuenta de que mató un rollo de gente solamente porque él dijo que él iba a poner esos estandartes ahí. Era inflexible, pero era inflexible en todo. Él mostraba una crueldad extrema, era sumamente cruel. Se le importaba matar a una persona por cualquier quítame esta paja. Era corrupto, homicida, ladrón y fácilmente dado a corromper también. Nunca respetó el tren judicial. Todo eso lo dice Filón de Alejandría en un libro que tiene, no estamos inventando. En un libro, Filón, que es un muy respetado historiador del Alto Egipto, judío, nos dice todo eso acerca de él. Entonces, vamos a meter en un cuartito ese asunto de Filón de Alejandría y vamos a buscar otro historiador. Préstame otro historiador ahí. Entonces vamos a ir al historiador por antonomasia. Este señor es Tito Flavio Josefo. Ya hemos hablado de Flavio Josefo en muchísimas ocasiones. Hablamos de él cuando hablamos de Caifás. Podemos hablar de él cuando se hable de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene lo que se conoce como el testimonio flaviano, que es lo más impresionante que se ha dicho en la historia antigua acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es de muchísima credibilidad Flavio Josefo. El único problema de Flavio Josefo es que también escribe casi 100 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es 70 y pico de años más para adelante de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no fue contemporáneo de Pilato ni de Jesús. Entonces, ¿qué dice en sus antigüedades judías, o más específicamente en el libro de los anales de los judíos? La historia de los judíos, antigüedades judías. Dice Flavio Josefo que luchó contra los romanos y que podamos tildar su testimonio como propaganda judía. Propaganda judía, porque era judío. Aunque era pro-romano, era judío. Ese nació en Jerusalén. O sea que él de primera mano tiene las informaciones que le corresponden. Nació cuando ya Pilato estaba vivo. No fue del tiempo de Jesús, pero fue del tiempo de Pilato. Es quien ubica perfectamente a Pilato. Da más detalles, pero mucho más detalles que Filón de Alejandría, porque es más extenso el tratamiento que hace. Ejecutó aproximadamente a 6.000 judíos. Ese era el corazón de Pilato, de Poncio Pilato. Él, 6.000 judíos le calculan que mató, muchos de los cuales los asesinó en cruz. Obligó a usar el dinero del templo para un acueducto. Cuando él llegó a Jerusalén, no había un acueducto bueno. Hay un acueducto que por entre la montaña, que da muy poca agua, pero cuando él llegó no había acueducto. Entonces, él dijo que él no podía estar ahí sin agua. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Para hacer un acueducto. Pues un acueducto, yo no sé si ustedes lo saben, pero es una obra monumental. Es una obra que implica mucha mano de obra, mucha piedra. No sé si han visto los acueductos judíos, los acueductos romanos. ¿No?
¿Verdad que sí? ¿Han visto los acueductos romanos? Que tienen esos arcos así, uno atrás del otro, son largos y por arriba iba la corriente de agua. Pasaba por valles y llanuras y también por montañas y llevaba el agua de un lado a otro. Eso gasta muchísimo dinero. Pues a él se le ocurrió con que él iba a hacer su acueducto porque él es romano y los romanos se viven bañando. Y decidió que iba a coger el tesoro del templo para hacer el acueducto. Evidentemente los judíos se negaron porque ese dinero es sagrado, pero al final, después de haber matado como unos 500 judíos, ellos accedieron a que cogiera el dinero e hiciera el acueducto. Y ahí está el acueducto todavía, para que lo tengan en claro. Hace 2 masacres, 2 verdaderas masacres hace Pilato. En una infiltra dentro de Jerusalén a acólitos de él para que investiguen qué es lo que está pasando con los judíos. Y después que los acólitos identifican a las personas que ellos entienden que están buscando ese problema, entonces él los lleva a un sitio y los mata a todos. Eso le buscó un problemón con Tiberio. Un problemón que por poco lo botan. Porque fue muy grave lo que hizo. Pero de alguna manera, parece que él tenía algunas personas muy cercanas a Tiberio, y de alguna manera se salvó y siguió siendo prefecto de Judea por un buen tiempo. En una segunda ocasión, hay un problema con los samaritanos. Porque los samaritanos, ustedes saben que no adoran en el Moriah, en el monte del templo, sino que tienen un monte aparte que se llama Gerizim. Hace lo mismo. Pero en esta, él se inventó una idea que vaya, es increíble. Él dijo que en el monte Gerizim había oro y que usted nada más tenía que remover un par de piedras y iba a encontrar oro. Entonces eso lo hizo de la misma forma que lo hizo con lo de Jerusalén, lo hizo con lo de Samaria. Infiltró personas de él, esa gente fueron pacíficamente a buscar el oro en una noche de luna llena. Eran muchísimas personas, no tenemos el número, y fueron pacíficamente y subieron al monte Gerizim. Y cuando estaban ahí, los mismos que estaban infiltrados los mataron a espada. Eso llegó ya a lo último, ya eso fue lo que hizo que el gobernador de Siria ya lo llamara a capítulo y prácticamente lo destituyera. No esperaron a que fuera Tiberio que lo destituyera, sino que la persona con más autoridad que él, que estaba cerca de él, lo destituyó, lo quitó de ahí y no, te tienes que ir. Él va a Roma a ver a Tiberio para explicarle que eso era un problema de control de la situación. Pero cuando llega a Roma, ya Tiberio está muerto. No estamos claros con que Tiberio murió o lo asesinaron, eso no está muy claro, pero estaba muerto cuando llegó. Porque ustedes saben que un viaje de Jerusalén hasta Roma no es un viaje en un avión de 45 minutos, 1 hora. Estamos hablando de días en el mar y de días en la tierra para llegar a Roma. Bueno, no sé si lo saben, pero a Tiberio lo sucede un muchacho muy famoso, él, que se llama Calígula, que no era un fly. Entonces Calígula ni siquiera lo recibe, lo saca de ahí prácticamente a patadas y no se sabe a ciencia cierta cómo murió Pilato, pero la versión más socorrida y la versión que tienen los cristianos es de que él mismo se mató, de que lo mandaron para el norte de lo que se llama las Galias, el norte de Roma, que es Francia, y esas cosas, y hay mucho frío, y él se tiró sobre su espada y se mató.
Así que esa es la versión más socorrida, pero realmente a ciencia cierta lo que pasó, como le dije, no está documentado. Ok. Eso es lo que dice ahí más o menos. Ok. Hay otra persona que también nos habla acerca de Pilato. Y este señor es Justino Mártir. Pero muy interesante. El único problema de Justino Mártir es que es un mártir. Es una persona cristiana. Está dentro de lo que nosotros conocemos como los santos de la Iglesia Católica. Pero él, dentro de las cosas que habla, está el hecho de que él nos remite a unas actas de Pilato. Esos libros se perdieron. No hay tal cosa como las actas de Pilato, porque si lo hubiera, no hubiese que discutir acerca de la persona de Pilato, porque ya están ahí. Pero lo interesante es que Justino Mártir, que es de Jerusalén, que es griego, de origen griego, que es contemporáneo de Pilato, contemporáneo de Flavio Josefo, tiene toda la autoridad para hablar de él, y él dice en uno de sus escritos: es bueno que se lean las actas de Pilato para que estén enterados de qué fue lo que pasó. O sea, les digo este asunto para que ustedes sepan que hay alguien que menciona a Pilato, pero que también lo vamos a meter en el mismo caso que metimos los otros tres, porque este señor es un santo católico. ¿Quién más habla acerca de Pilato? Dame el otro. Tácito. Ahí está. De Tácito no podemos decir nada malo. Hay que creerle a Tácito. Tácito solamente menciona a Pilato. Vamos a leer el testimonio de Tácito. Vive entre los años 55 y 120 después de nuestro Señor. De Tácito no se puede decir que era cristiano, de hecho era un anticristiano. Muchas de las informaciones romanas, porque era un gran escritor y era una persona con mucho tacto, muchas de las cosas que se saben del Imperio Romano se saben a través de Tácito. Y también, como Justino, nos habla acerca de las actas de Pilato, ¿verdad? Tiene dos testimonios que son muy interesantes. Vamos a verlo. El testimonio de Tácito, aquí está. Dice aquí: pero todos los esfuerzos humanos, todos los generosos regalos del emperador y las propiciaciones de los dioses no lograron desterrar la siniestra herencia de que el incendio fue resultado de una orden. Esto es para ambientarnos, esto lo dice Tácito, para ambientarnos con relación a lo que Nerón se inventó. Ustedes saben que Roma fue prácticamente quemada por completo. Roma se quemó en el año, cerca del año 78, no recuerdo. Tengo que investigar un poquito más. Pero se quemó hasta los cimientos. Roma. Pocas cosas quedaron. Se dice que Nerón propició el fuego porque quería hacer un estadio en un sitio. Y ahí vivían mucha gente pobre. Roma estaba atestada de personas. Era una cosa que aquí no hay muchos sitios. De hecho, dice que se compara con una de las favelas de Brasil, lo que era Roma en ese momento. Se compara con una de las favelas de Brasil. Estaban uno sobre el otro. Entonces él quería hacer un estadio ahí, no tenía forma de sacarlo. Mandó una gente, le prendió fuego. El fuego se le fue de las manos. Y la cosa de Dios quemó Roma entera. Muy pocas cosas se salvaron de Roma en ese momento. Entonces él buscó un chivo expiatorio. Nos van a decir que fue Nerón que quemó a Roma, ¿verdad que no? Porque él era emperador y vivía ahí. Entonces él le pegó
el problema a los cristianos. Porque los cristianos eran las personas más detestables. Los cristianos no hablaban con cualquiera. Los cristianos casi no comían, no pagaban impuestos, no iban a los rituales. Entonces vivían como aislados y eran unos verdaderos antisociales para los romanos. Para los romanos. Entonces eso es la ambientación que él hace. Ahora, el segundo párrafo dice, en consecuencia, para acallar el rumor, Nerón culpó a la comunidad, a esa comunidad de la que él habla de arriba, e infringió las torturas más crueles a una clase odiada por sus abominaciones, a quienes el pueblo llamaba cristianos. Cristo, hay un testimonio acerca de Cristo dentro de Tácito, de quien provenía el nombre, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y una superstición perniciosa, eso es lo que nosotros llamamos cristianismo, esa superstición perniciosa, así contenida momentáneamente, resurgió no solo en Judea, donde estaba el origen del mal, sino incluso en Roma, donde todo lo horrendo y vergonzoso del mundo encuentra su centro y se populariza. Por consiguiente, primero se arrestó a todos los que se declaraban culpables, luego, con base a sus declaraciones, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el crimen de incendiar la ciudad, sino por el odio a la humanidad que decían estos antisociales que nosotros debíamos profesar. Eso es testimonio de Tácito. Miren qué tan anticristiano es que nos dice que nosotros éramos como una especie de peste. Éramos como una enfermedad, una cosa así. Ok. Este testimonio no podemos sacarlo, no le podemos buscar ningún periquito. Habla de Poncio Pilato, habla Tácito, que es uno de los más importantes historiadores romanos de esa época, con mucho criterio, de la misma época de Flavio y ¿cómo se llama el segundo? Y de Filón y del otro. O sea, no podemos meterlo como los otros, hay que creerle porque este es un verdadero historiador y es el que maneja la mayor cantidad de cosas romanas que hay. Aún así, hasta 1960 se dudaba de todos los testimonios que hablaban de Poncio Pilato, porque es que los romanos son muy organizados. ¿Y cómo va a ser que los romanos tuvieran un gobernador en Judea y no hubiesen nada escrito de eso? Eso no es congruente. Entonces, vamos a creerle a los romanos y vamos a decir que Pilato no existió, que es un invento de alguna gente, y esta gente, como escucharon, por ejemplo, Tácito, tengo que decirlo, no es de Judea, es de Roma. Es un historiador romano de Roma. Nunca fue a Jerusalén. Entonces, pudo haber sido que él oyera, pero no lo vio. Y como no lo vio, todavía los escépticos decían, no, sabemos que Tácito es muy bueno, pero vamos a ponerlo en duda también. O sea que realmente un testimonio arqueológico, un testimonio pesado, un testimonio evidencial, gráfico de Poncio Pilato, no tenemos. Perdón, no teníamos. Ahora sí, mi hermano. En 1961 aparece en Cesarea Marítima lo que se conoce como la piedra de Pilato. Ese aparato que ustedes ven ahí. Un peñón de caliza siempre había estado ahí. El único problema era que formaba parte de una escalinata de un teatro y estaba al revés, para que no la pisaran, porque tenía ese cosa escrito. Cuando desbarataron eso por ahí
iban a hacer los escalones, a la persona que se le ocurrió hacer los escalones, buscó esa piedra que estaba por ahí tirada, pero la puso al revés. En 1961, una profesora italiana, a través de una investigación, se da cuenta de que una de las piedras tiene como una letra escrita y la manda a quitar. Y cuando la quitan, ahí dice, no se sabe qué Tiberio. No se sabe qué, porque ese pedazo se borró, porque parece que la martillaron para que hiciera el asunto como va. Tiberium, ¿lo ven ahí? Se ve claro, ¿verdad? Y aquí dice Poncio Pilato, gobernador o prefecto de Judea. Y ahora, ¿qué pueden decir? Se encontró esa piedra por casualidad, vamos a llamarle por casualidad, se encontró una piedra que dice que en los tiempos de Tiberio, no se sabe qué es lo que dice, pero en los tiempos de Tiberio, ahí dice Pilato, se ve claro, mira, Poncius Pilatus, se ve clarito, se ve Tiberio, se ve Pilato, prefecto de Judea, se puede leer. Hay que hacer un poquito de esfuerzo para leerlo, pero se puede leer prefecto de Judea. ¿Y ahora entonces? ¿A quién le creo? La verdad es que todos, absolutamente todos esos testimonios históricos siempre dijeron que Pilato era Pilato. Y todo lo que se ha dicho de Pilato y todo lo que se escribió, tanto Flavio Josefo como Tácito como Suetonio, son verdaderas realidades. Adelante, mi hermano. Bueno, una vez establecido ya, no sé, me quedan 5 minutos, no sé si seguir con el asunto o... Sí, hombre, vamos a... 5 minutos más, 10 minutos más. 5. Ok. Vamos a entrar ahora ya a materia. Ya que hemos dilucidado a este personaje, más allá de toda duda razonable, como dicen los norteamericanos, vamos a ver qué es lo que dice el artículo de Juan que hemos leído, capítulo 18, versículo 28. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Si me puede poner la imagen del pretorio para dilucidar una cosita ahí, nada más rapidito también, de corte también histórico. Aquí dice Juan que fue al pretorio. ¿Verdad que sí? Hay otros evangelios que dicen a la casa de Pilato. Pilato podía estar, dame el mapa. Pilato podía estar en la fortaleza Antonia, allá arriba, que le correspondía, pero aquí es donde está el pretorio romano. ¿Se puede leer ahí? Praetorium. El pretorio romano es aquí. Entonces, muchas personas, muchas cosas que he leído de la historia, ubican a Pilato haciendo el juicio en la fortaleza Antonia. El camino es más rápido, es más fácil ir de la casa de Caifás y Anás al pretorio en la fortaleza Antonia, volver a la casa de Herodes, que quedaba en el mismo medio, y volver y subir a la casa de Pilato, a la fortaleza Antonia. Pero la introducción que hace aquí mi hermano Juan, al que yo le creo, es que fue en el pretorio, no fue en la fortaleza. No fue en la fortaleza, dice él acá. Y ellos no entraron en el pretorio. 2 veces lo dice, ¿verdad? Dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, y vuelve y dice, era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Este es en esa sola oración, ese solo versículo, hay 60 cosas que decir ahí, rápidamente.
Era de mañana, ya hemos visto que de mañana se reunieron otra vez los sanhedritas, y es al principio de la mañana cuando ellos le preguntan a Jesús, Caifás, y es cuando se determina que Jesús ha blasfemado. Inmediatamente de mañana ellos arrancan para el pretorio. Cuando llegan al pretorio, no entran. No entran porque no pueden contaminarse. Y yo los reto a todos ustedes a que me busquen en el Talmud o en la Biblia un lugar donde dice que entrar a una casa de un incircunciso es contaminación. Que me busquen donde dice que no sea como en el libro de Números, en el Deuteronomio, que dice que si usted entró en la casa de un difunto, una persona que acababa de morir, usted está contaminado hasta el día 7º. Si usted tocó un cadáver días antes, usted tiene 7 días para descontaminarse. Pero no existe tal cosa como yo entro a la casa de un griego, un romano, y yo me voy a contaminar que no puedo comer la Pascua. Eso no existe. Sin embargo, eran de las costumbres de los judíos de ese momento. Estaba inclusive hasta por encima de la ley. Por eso ustedes saben que habían determinado hasta cuántos pasos una persona podía caminar un sábado. Eso tampoco está en la Biblia, pero ellos lo habían categorizado, y habían categorizado ahora que si usted entraba a la casa de un incircunciso, usted no podía comer la Pascua. Y vamos a ver eso cuando, ahora no, porque ya se me acabó el tiempo, pero la semana que viene vamos a ver lo que pasó con Pedro cuando fue llamado por el Espíritu para ir a la casa del centurión. El reclamo de los judíos es: ¿por qué tú entraste en esa casa? No se supone que tú entres en una casa de un incircunciso. Tú estás contaminado. Pero ¿de dónde sacamos esto? Costumbres judías de esa época. Vamos a dejarlo ahí por el momento. No me quiero ir sin que discúlpenme, le pongamos caso al último pedacito, y esto me lo van a reclamar la próxima semana, de que el motivo por el cual no entraron era porque se contaminaban, y si se contaminaban no podían comer la Pascua. No dice, no podían comer los panes sin levadura. Lo que dice es que no podían comer la Pascua. Es la mañana de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y ellos no han comido la Pascua. ¿Se entiende ahora? Hay un verdadero problema aquí. Porque los otros evangelios sitúan a Jesús vivo después de la Pascua, y el Evangelio de Juan dice que ellos no entraron al pretorio para no contaminarse, porque ese día era el día de la Pascua. ¿Es cuánto? Dios les bendiga.